Bien, vamos a retomar donde hemos quedado. Estuvimos viendo la última sesión, la parte de virología, ¿no? Faltaba terminar este pedacito, pero hay algo que hemos dejado pendiente también sobre las neoploidías, ¿ya? Vamos a terminar eso que hemos dejado pendiente, ¿sí? Ya, vamos a completar. A ver, en cuanto a la parte de virología, explicamos, ¿no? Un poco acerca de cuáles son las partículas infecciosas que se pueden presentar. Hablamos de que no solamente hay virus, sino también existían viroides y también priones. ¿Se acuerdan que conversamos eso? Claro, conversamos 3 tipos de partículas infecciosas: virus, viroides y priones. Los viroides eran ARNs, monocatenarios infecciosos para las plantas. En cambio, los priones eran proteínas infecciosas para los animales, ¿no? Afectaban al sistema nervioso, ¿sí? Y los virus vienen a ser la unión de proteínas con ácido nucleico. Habíamos visto que uno de los primeros virus que se empiezan a inspeccionar, a identificar, fueron en la planta de tabaco, ¿no? El VMT, el virus del mosaico de tabaco. Vimos que fue identificado como un agente infeccioso para las plantas y que a partir de ellos empezaron a estudiar bastante estas partículas que eran más pequeñas que las bacterias. Pero después vino, o en este caso aparece, un virus que afecta a los humanos, como el caso de la viruela, ¿no? La viruela en humanos y el mosaico de tabaco en las plantas, ¿no? En este tipo de plantas. Pero algo que también hay que considerar para lo que son las evaluaciones eran las características de los virus. No tienen célula, no tienen metabolismo, solo tienen un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Este ADN hasta puede ser monocatenario. El ARN también puede ser bicatenario, o sea, rompe el esquema de los ácidos nucleicos que nosotros habíamos estudiado en bioquímica, porque en bioquímica hemos dicho, el ADN es bicatenario, el ARN es monocatenario, pero eso es en los seres vivos. En los virus puede ser ADN de una cadena o de 2, y puede ser ARN también de una o de 2 cadenas. Eso quiere decir que tienen características muy particulares que no lo tienen los seres vivos en cuanto al ácido nucleico. Y vimos también que se cristaliza. Los virus pueden cristalizarse y tienen un nombre específico llamado virión, ¿no? Virión. Después también vimos una parte de lo que es la envoltura, ¿no? La envoltura. A ver, acá vamos a hacer recordar un poquito para que más o menos eso quede totalmente claro. ¿Ya? Acá voy a mostrarles. A ver, ¿estará habilitado? Ajá. Ya. Esto es lo que vimos, ¿no? Encargada de estudiar los virus, viroides, virusoides y priones. En los virus, los componentes son 2, ácido nucleico y proteína. Son asociaciones supramoleculares, esa es la composición del virus. Vimos también, así a grandes rasgos, no tienen célula, son parásitos intracelulares obligados, no hay metabolismo, solo tienen un ácido nucleico, no se reproducen, pero se replican dentro del huésped, y son ultramicroscópicos, más pequeños que las bacterias. Son específicos para un hospedero, son cristalizables,
pueden variar su material genético y tienen dos etapas. Una etapa que se llama virión, cuando está fuera de la célula, fuera del huésped, y otra etapa cuando introduce su material genético, el cual es la Profesor fase activa. Vilches, disculpe, va a entrar Beto a hablar con los alumnos. Ya, listo, listo. Hola Vilches, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Me das un minutito, por favor? Claro, claro. Bueno, les estaba comentando que hay dos fases en el caso del virus, y esta fase puede ser extra, llamada virión, o la fase intracelular se activa y el virus empieza a multiplicarse. Ahí está, ¿no? No se replica. Cuando es virión, no se replica, se cristaliza. Cuando un virus no encuentra un huésped, se cristaliza. Profe, ¿cuánto tiempo se cristaliza? Eso va a depender del virus. Algunos se cristalizan 3 horas, 4 horas, ¿no? 5 horas. Así es. Y con el calor, sus proteínas pueden ser desnaturalizadas, ¿no? Sí, así es. En cambio, dentro del huésped, ahí se va a multiplicar, se va a replicar. Bueno, esto les hablé, primer virus patógeno, virus del mosaico de tabaco, y lo identificó este soviético Ivanovsky. Martinus Beigerin llegó a la misma conclusión. También les hablé de Martinus. Y la estructura viral, hablamos que tiene una cápside y tiene un genoma. La cápside es la cubierta de proteínas, llamadas capsómeros, y el genoma es el material genético, el ADN o el ARN. Aunque algunos virus, además de la cápside, además del genoma, pueden tener envoltura. ¿Se acuerdan que les hablé de la envoltura? Claro, el virus puede tener una envoltura y en esa envoltura puede tener algunos tipos de moléculas llamadas glucoproteínas. Así es. ¿Cómo obtuvo esta envoltura? Lo obtuvo de su huésped, porque es una membrana lipídica. Luego la cápside, hay un espacio hueco que se llama el core, y también el genoma del virus. ADN o ARN puede ser. No nos olvidemos que también algunos presentan enzimas. Y les hablé de dos enzimas en particular. ¿Cuál? La retrotranscriptasa, que presumo que pueden preguntarlo, y la integrasa. Profe, ¿qué hace la retrotranscriptasa? La enzima retrotranscriptasa es aquella que puede transformar el ácido ribonucleico en ácido desoxirribonucleico. Normalmente es al revés. El ácido desoxirribonucleico pasa su información al ácido ribonucleico y eso se llama transcripción. Pero acá es lo opuesto. Por eso que solamente lo tienen los virus de ARN, VIH, el virus que está generando esta pandemia, ¿no? El SARS también tiene esto. Y la integrasa es la que une los ADN. ¿Ya? Une los ADN. ¿Cómo se van a clasificar los virus? Bueno, se clasifican básicamente por 4 criterios: por la forma, por la envoltura, por el huésped y por el tipo de genoma. Si hablamos por la forma, la cápside puede ser cilíndrica. Si la cápside es cilíndrica, se llama helicoidal, como el caso del virus del mosaico de tabaco o el virus de la rabia, ¿no?, que afecta al sistema nervioso. Si la cápside tiene la forma esférica, se llama icosaédrico. Y si tiene la forma de una arañita, ¿no?, este es el que vas a ver más en los libros, se llama complejo. En realidad, un virus complejo proviene de la unión de los dos anteriores, o sea, una cápside icosaédrica más un cilíndrico, un helicoidal.
Dos. Por la envoltura, algunos presentan envoltura y otros son virus desnudos. Son virus desnudos. Bien. Y para terminar, muchachos, la parte de virus, acá vamos a colocar acerca de la replicación viral, o también podemos llamarle ciclo viral. ¿Sí? Esto también podrían tomarlo en cuenta para tus exámenes. ¿Sí? El ciclo viral. ¿Cómo se presenta el ciclo de un virus? Bueno, de la siguiente manera. Voy a poner acá a un virus. Ahí está, este de acá es un virus que infecta una bacteria. ¿Cómo se llama el virus que infecta una bacteria? El virus que infecta una bacteria se llama bacteriófago. ¿Ya? Y el bacteriófago es un virus complejo. Es decir, tiene esta apariencia como el de una arañita. Ahí está, mira. Este es el bacteriófago. ¿Ya? Ahí está el bacteriófago. Entonces, el primer paso de la replicación del virus es reconocer al huésped. ¿Sí? Este es el reconocimiento. ¿Cómo se llama esa fase? A esa fase de reconocimiento con el huésped se le conoce, chicos, con el nombre de la fijación. A ello se le conoce con el nombre de la fijación. ¿Tiene otro nombre aparte de la fijación? Sí, también se le conoce a él con el nombre de absorción. Cuando el virus reconoce al huésped, entonces se da este primer paso de la fijación o absorción. Reconoce a su huésped. Pero, ¿cuál es el siguiente paso que va a ocurrir luego de haber infectado o luego de haber reconocido al huésped? Bueno, después de haber reconocido, muchachos, al huésped, el siguiente paso va a ser perforar. Perfora la pared celular de la bacteria. Ahí está. Esto sería el momento preciso en el cual perfora e introduce su material genético. Mira, introduce su material genético. ¿Cómo se llama eso? Ese segundo paso de la replicación del virus, ¿cómo se llama ese segundo paso? Esto se conoce, chicos, con el nombre de la inyección, o también conocido con el nombre de penetración. ¿Ya? La inyección o penetración es cuando el virus introduce su genoma, que en este caso es ADN. Sí, el bacteriófago tiene ADN. Esa es la inyección o penetración. ¿Cuántos ADN tiene una bacteria? Una bacteria, muchachos, una bacteria tan solo presenta un ADN circular y desnudo. Ahí está, su único. Y como presenta un solo ADN circular y desnudo, entonces, ¿qué pasa cuando el virus inyecta su material genético? Cuando el virus inyecta ese material genético, entonces, muchachos, lo que va a pasar a continuación es de que el material genético se une. Así es. El material genético se va a unir al de la bacteria. Eso es lo que va a pasar. Y la bacteria ya acaba de ser infectada. Sí, ya acaba de ser infectada. Miren cómo se va a mezclar el material genético de la bacteria. Ha sido mezclado con el material genético del virus. Ahí está, se ha mezclado. Los dos se han mezclado. Y a partir de ese momento, la bacteria o el virus que tiene su información dentro del huésped puede tomar dos caminos. Pero ¿cómo se llama, profe, a él? A esta mezcla de los dos materiales se le llama el profago. A esto se le llama el profago. ¿Sí? ¿Y qué camino puede tomar? Mira, si ya hizo la fijación, ya hizo la inyección, hay dos caminos que puede tomar.
¿Cuáles serían estos dos caminos? ¿Cuáles serían estos dos caminos que puede tomar el virus? A ver, uno de ellos se llama la fase lítica. ¿Por qué se le conoce como fase lítica? Porque como la bacteria ha sido infectada, ahora ella tiene la información del virus. Sí, tiene la información del virus y la información se va a activar. Quiere decir que ese ADN del virus que ha sido insertado a la bacteria va a empezar a producir las proteínas del virus. ¿Qué cosa se va a formar acá? Se va a formar nuevas cápsides. Mira, se forman nuevas cápsides. La cubierta del virus. Se forman nuevas cápsides. ¿Qué más se forma? Se forman nuevos ADNs. Mira, se forman nuevos ADNs. Ahí está. ¿Y cómo se llama esa fase donde la bacteria que ha sido infectada con la información del virus empieza a producir las partes de un virus? Eso se conoce, ¿no? Se conoce, muchachos, a esto como la etapa de replicación. La etapa de replicación es cuando el huésped empieza a fabricar nuevas partículas del virus. A eso se le llama la etapa de replicación. Pero todavía no están formados los virus. Tienen que todavía, muchachos, tienen que todavía juntar la cápside. ¿Con quién? Juntar la cápside con el genoma. ¿Y cómo se llama esa etapa donde se junta la cápside con el genoma? Esa etapa donde se va a juntar la cápside con el genoma, muchachos, se llama ensamblaje. Miren ahí, la cápside se une con el genoma. Todas las cápsides van a unirse con el genoma. Las cápsides se van a unir con el genoma. Y a esa etapa se le va a conocer con el nombre de la fase ensamblaje. Ya se armaron los virus. Ahora necesitan salir. ¿Y qué van a tener que hacer con el huésped si es que tienen que salir esos virus? ¿Qué tendrán que hacer, chicos, con el huésped? ¿Qué van a tener que hacer? Obviamente lo van a tener que romper. Sí, lo van a tener que romper. Y a la etapa de rompimiento, muchachos, ¿cómo se le va a llamar? Lisis. Esta es la etapa lisis que ocurre para que se liberen, para que se puedan liberar los nuevos virus. Ahí también. Se rompe. Se rompe, precisamente se está rompiendo el huésped, que es la bacteria, para que puedan salir los nuevos virus. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el virus que está generando esta pandemia. Está entrando al huésped. ¿Cuál es el huésped? ¿Cuál será el huésped de este virus, muchachos? El huésped viene a ser las células de las vías respiratorias. ¿Sí o no? Imagínate. Ese virus, claro, ese virus que entra a nuestra vía respiratoria empieza a incubarse en las células de las vías respiratorias, hace la inyección de su material genético, nuestras células multiplican a los virus y los virus se ensamblan y al final salen, rompiendo, ¿no? Generando el rompimiento de las células. Esta etapa se le conoce con el nombre de la etapa lítica. ¿Ya? Toda esta etapa, muchachos, se le conoce con el nombre de la etapa lítica. A esta etapa se le llama lisis. Ahí está, lisis. Entonces, ¿cuáles son las etapas del ciclo viral? La fijación,
la inyección, la replicación, el ensamblaje y la lisis. Un virus desnudo sale por lisis de su huésped. ¿Ya? Y esta fase, vamos a ponerle nombre a esta fase. Esta fase que estamos viendo por acá se conoce con el nombre de la fase lítica. ¿Por qué lítica? Porque está provocando lisis. Lisis. ¿Está bien? Pero hay otra fase que fue preguntado también por ahí en algunos exámenes, en la cual no participa con lisis. ¿Cómo se va a llamar esta etapa en donde no hay lisis? Pero si no hay lisis, entonces, ¿qué ocurre? Si no hay lisis, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Tenemos nuevamente al huésped. ¿Ya? Tenemos nuevamente al huésped. Y si acá tenemos nuevamente al huésped, ahí está, no se va a poder, este tipo de bacteria no va a expresar la información. O sea, él no va a poder expresar la información del huésped. Y como no va a poder expresar la información del huésped, la información queda oculta. O sea, no se forman nuevos virus. No, la información queda guardadita. Ahí está, queda guardada. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo se llama esta etapa? Esta etapa se llama lisogénica. ¿Y qué hace, profe? Entonces el huésped, mientras todo esto ocurre, el huésped, sencillamente, muchachos, el huésped se va a dividir. El huésped se va a dividir y acá vamos a tener precisamente que el huésped, ahí está, el huésped hace o realiza precisamente división. ¿Te das cuenta? No expresa la información del virus, solamente él empieza a multiplicarse, pero las células hijas que va dando origen también van a estar infectadas. O sea que estas nuevas células también se van a encontrar infectadas. Esta etapa, donde la información del virus no se expresa, esta etapa, chicos, se llama fase lisogénica. Fase lisogénica. ¿Cómo diferencio entonces entre una fase lisogénica y una fase lítica? La diferencia es que en una fase lítica la información del virus se expresa inmediatamente para fabricar nuevos virus. En cambio, en la fase lisogénica, la información queda latente. El genoma del virus queda latente, oculto, guardado por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del VIH, en el VIH, una persona que se infecta no expresa la información del VIH inmediatamente. Pueden pasar 5 años, 10 años, y después de 10 años, esa información latente del virus despierta y empieza a multiplicarse. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre la fase lítica y lisogénica. Vamos a poner acá, en la fase lítica, el genoma se expresa y en la fase lisogénica, el genoma viral queda latente. El genoma viral queda latente. ¿Está bien? Ahí está la diferencia entonces entre la fase lítica o lisogénica. Por ahí he visto que alguien pone acerca de la gemación, ¿no? ¿Qué cosa es la gemación? A ver, ¿qué cosa entendemos por la gemación? Podemos entenderla de dos formas, ¿no? Algunos me pueden decir, profe, es un tipo de reproducción de las levaduras y también de las esponjas, de las hidras. Sí, eso es gemación.
¿no? Cuando vimos reproducción, tomamos en cuenta que la gemación es un tipo de reproducción. ¿Sí o no? Brote. Así es, brote, una yema. Pero hay algo que tener en cuenta. Cuando un virus tiene envoltura, por ejemplo, el VIH, ahí está. Cuando un virus presenta este tipo de envoltura, ¿no? Como el VIH, el virus que tiene el virus del VIH, cuando infecta a su huésped, muchachos, cuando infecta al huésped, y ojo que él no infecta a cualquiera, él infecta a los glóbulos blancos llamados linfocitos. Ahí está. Cuando el VIH infecta a un linfocito e introduce su material genético, acuérdate que él introduce, ¿qué cosa introduce él? ARN. Y él no puede infectar a su huésped si es que tiene ARN. ¿Qué enzima utiliza? La enzima retrotranscriptasa. ¿Y qué pasa cuando utiliza la enzima retrotranscriptasa? Convierte ese ácido ribonucleico. ¿En qué lo va a convertir ese ácido ribonucleico? Ese ácido ribonucleico lo convierte en ácido desoxirribonucleico. O sea que lo va a convertir en ADN. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se llama ese proceso? Retrotranscripción. La enzima que hace eso es la retrotranscriptasa. Convierte el ácido ribonucleico del virus en ácido desoxirribonucleico. ¿Pero para qué? Para que ese ácido desoxirribonucleico se una al ADN del huésped. Claro, porque esta célula en su núcleo, ¿no? Acá está esta célula que está infectando. Esa célula que está infectando tiene acá su núcleo. Y en su núcleo presenta su propio ADN. Ahí está, mira. Presenta su propio ADN. Y lo que se busca es que se junten. Claro, ¿no? Sí, a esta transcriptasa inversa también se le puede llamar de esa forma, transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. La idea es que transforme su ARN en ADN. Y después, otra enzima conocida como la integrasa va a unir el ADN del virus con el ADN del huésped. Y ahí se queda infectado una persona con VIH por mucho tiempo. Como les digo, puede ser hasta 10 años, incluso más. Pero después de que ya se cumple ese periodo de latencia, entonces, ¿qué sucede? Se activa la información. Y cuando se activa la información, ¿qué va a hacer? Va a empezar a producir nuevos virus. Claro, si esta célula ha sido infectada con el material genético del virus, ahora que tiene la capacidad de que el huésped pueda producir más virus, entonces ella activa su información, se activa y empieza a fabricar nuevos virus del VIH, ¿no? Y también nuevas glucoproteínas. Ahí están las glucoproteínas. ¿Y qué hace? El virus, para que pueda salir, sale, pero sale por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso por el cual sale? Sale por gemación. Así es. O sea que acá el proceso de gemación significa no reproducción. El proceso de gemación implica cómo sale un virus que presenta envoltura. Entonces, si me dicen en el examen, un virus sin envoltura sale por lisis y un virus con envoltura sale por
gemación. Así es, un virus con envoltura sale del huésped por el proceso llamado gemación. Esta es la gemación, muchachos. ¿Sí? Y el virus ya sale. Ahí está el virus. Ahí está el virus y entonces podemos encontrar un virus recién formadito. Ahí está, chicos. Esto sería un virus recién formadito. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso sería lo que nosotros encontramos en un proceso conocido como la gemación. ¿Ya? Tengan en cuenta de que esta es una replicación por un virus que tiene envoltura y esta es una replicación por un virus que no tiene envoltura. En ambos se puede aplicar la fase lítica y la fase lisogénica, pero diferencien, ¿no? Diferencien cuánto hace fase lítica, cuánto hace fase lisogénica. Listo. ¿Alguna pregunta entonces? Vamos a poner acá bacterias hijas. Infectadas. Y por acá la liberación de nuevos virus es por gemación. Listo. Ahí está entonces. A ver qué me dicen acá. ¿Qué es lo que activa o a qué se debe que deje ese periodo de latencia? Ya. Sí, cuando un virus ha infectado a un huésped, entonces la célula está fabricando sustancias que van a evitar que esa información se exprese. Sí. ¿Y cómo se llama esa sustancia que está evitando que la información se exprese? Se llaman retrovirales. Retrovirales. O sea, cuando una célula ha sido infectada, se fabrican unas proteínas llamadas retrovirales. Y esos retrovirales se llaman interferones. Interferones. Entonces, ¿qué son los interferones? Son glucoproteínas que van a evitar la replicación del virus. Y mientras la célula fabrique estas glucoproteínas, van a evitar la replicación. Sí, mientras la célula fabrique los interferones, van a evitar la replicación. Y como evitan la replicación, entonces pasa un cierto periodo. Después de este periodo, las células pueden dejar de producirlo. ¿Por qué? Puede ser por muchos factores. Pueden ser por el factor alimenticio, puede ser por el factor también genético, puede ser también que la información del virus, ya con las enzimas que posee, han cobrado un tipo de rechazo a los anticuerpos, tienen evasión a los interferones. Algunos virus tienen evasión a los interferones y pueden replicarse. O sea, esto ya depende del tipo de virus. Depende del tipo de virus. Lo que se sabe es que el VIH, una vez que infecta al huésped, no puede dar todos los signos y síntomas de inmediato. O hay un periodo de latencia. Ese periodo de latencia es el tiempo de incubación. Es como el caso del virus de esta pandemia. Tiene un tiempo de incubación. Cada virus tiene un tiempo en el cual se incuba en el huésped y luego inicia su multiplicación. ¿Ya? Eso va a depender del virus. ¿Qué más me dice? Profe, en la lisogénica el genoma del virus se combina con el huésped, pero ¿qué pasa con la cápside? ¿Se combina? No, la cápside no. Lo único que entra
Lo único que entra es el genoma. El genoma del virus se une con el huésped, el ADN del huésped. Nada más. Entonces, de este tipo puede tomar dos caminos. Puede ser lítico si se expresa. Y acá puede ser lisogénico si no se expresa. Pero lo que se está formando acá son genomas de virus. Y también se está formando cápsides. Lo que se une acá solamente es la cápside viral con el genoma viral. Nada más. Para que vuelvan a salir y repetir todo el proceso. Acá no se están formando cápsides. Acá el genoma permanece latente. Permanece. ¿Cuándo se dice que el virus ha variado? El virus ha mutado, ¿no? Su ADN puede alterar la secuencia de sus bases nitrogenadas. O sea, si por ejemplo tiene una secuencia AGCTU, AGCU, y de repente muta y ahora es AGCC, entonces ese virus ya es otro. ¿Sí o no? Así que el virus muta precisamente cuando la secuencia de los nucleótidos también se altera, ¿no? Y el virus de esta pandemia ha mutado 3 veces. El virus de esta pandemia ha mutado 3 veces. El SARS-CoV el virus de esta pandemia hace la fase lítica, porque ni bien entra a nuestras vías respiratorias, activa su información. Sí. Ni bien entra al huésped, su información va a permitir que se exprese. Lo que nosotros tratamos de hacer es evitar la replicación con los interferones y evitamos que se dé la fijación con los anticuerpos. Entonces nosotros, por ejemplo, fabricamos anticuerpos para que el virus no entre, para que no se dé esta etapa de la fijación. Pero a pesar de ello, pueden todavía algunos fijarse. Y también producimos interferones dentro de la célula para evitar que el virus se multiplique. Y es por eso que pasa un cierto tiempo para que recién nosotros empecemos a producir anticuerpos, ¿no? Es por eso que así es como actúa este virus de la pandemia, ¿no? O sea, imagínate que el virus de la pandemia hace todo esto, pero en la célula de la vía respiratoria y lo puede hacer en los alvéolos. Y si lo hacen los alvéolos, ustedes saben que los alvéolos son el lugar de intercambio gaseoso, hematosis. Se rompen los alvéolos, se coagula la sangre y entonces la persona ya no puede ventilar. Claro, ya no puede ventilar. Ese es el problema. Ese es el problema. Muy bien, muchachitos. Vamos entonces a revisar. Bueno, voy a tomarle primero una foto antes que me olvide. Vamos, muchachos, a activar. Sí, este virus de la pandemia es muy agresivo por 2 razones, ¿no? Porque uno, porque muta. Y la otra razón es porque, no solamente porque muta rápido, sino también es porque la forma de contagio es la vía respiratoria. Sí, por eso es muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, ahora con este nuevo rebrote, vamos a tener que cuidarnos más.
Ya. Vamos ahora, a ver, quedó pendiente, me parece que quedó pendiente. A ver, acá me hacen preguntas. Acá me dicen, profe, o sea, los interferones lo que hace es disminuir. Claro, los interferones, Noelia, los interferones lo que hacen es que el ARN o el ADN del virus no llegue a nuestros ribosomas con su mensajero para que se sintetice las proteínas capsómeras. Eso es lo que hacen los interferones. Muchos jóvenes me preguntan, ¿los interferones actúan igual que los anticuerpos? No, pues los interferones prácticamente van a actuar dentro de la célula para evitar la replicación. En cambio, los anticuerpos, ¿dónde actúan? Fuera de la célula para evitar la fijación. Es distinto, ¿sí o no? Así es, o sea, no elimina, solamente evita su multiplicación. Nosotros eliminamos estas partículas al toser, al estornudar, cuando no han podido lograr su cometido. Así es. Acá también me dice si estoy a favor o en contra de la cuarentena obligatoria. A estas alturas, más que nada eso ya pasa a ser, en vez de una solución, un gran problema, ¿no? Por las movilizaciones y todas las alteraciones que van a haber. Eso, en vez de ser una solución, va a pasar a ser algo indicador en nuestra condición donde se genere más contagio. O sea, bajo nuestras condiciones, nuestra cultura, esto va a provocar aún mayor caos. Caos, sí. Digamos, si me la pregunta es en contra, ¿no? Hay una mínima posibilidad que el virus siempre va a estar. Claro, ese virus va a estar y de repente provoque resfriados simples como cualquier resfriado que nos ha dado. El virus se va a quedar. Así es. Así es. Bien, vamos a hablar acerca de las aneuploidías. Me parece que sí ya les pregunté, pero nadie se manifestaba, entonces hicimos una antesala de la citogenética y precisamente hablamos del cariotipo, de los tipos de cromosomas somáticos, también hablamos de los cromosomas sexuales, pero faltó hablar acerca de las aneuploidías. Sí, o sea, les comenté nomás que habían tipos, que eran las trisomías y las monosomías. ¿Cómo definimos una aneuploidía? Acuérdate que lo definimos por una alteración. ¿Alteración en qué? En el cariotipo. Las aneuploidías son alteraciones en el cariotipo. ¿Debido a qué? Bueno, también habíamos explicado esto, debido a una mala disyunción. Una mala disyunción que se dio durante el proceso de división. ¿Cuál es esa mala disyunción? Bueno, ustedes se acordarán que la mala disyunción ocurrió en anafase. Sí, en anafase. ¿Ya? Las aneuploidías, muchachos, son alteraciones que prácticamente se van a dar, muchachos, en anafase, principalmente en anafase 2. ¿Sí? Ahí donde se separan las llamadas cromátides hermanas. ¿Sí? Ahí está, en anafase 2, ahí es donde puede haber este problema de una mala disyunción y eso va a traer como consecuencia
Vamos a poner acá un cuadrito. Vamos a colocar acá un cuadro. Ahí está. Y en este cuadro vamos a colocar los tipos de aneuploidías. ¿Te acuerdas que si la persona presenta un cromosoma extra, eso lo hablé, lo comenté, entonces ya no iba a tener 23 pares. Si va a tener un cromosoma extra, sabemos perfectamente que 2N es igual a 46. Entonces ese individuo va a tener 47. Y ya no va a tener 23 pares. Va a haber uno en la cual encontremos 3. Entonces a eso se le va a conocer con el nombre de las trisomías. A ello se le va a conocer con el nombre de las trisomías. Las trisomías eran alteraciones en la cual la persona presenta un cromosoma de más y al tener un cromosoma extra, entonces va a traer consecuencias serias en su fenotipo. Sí, su fenotipo se va a alterar. Pero también nosotros podemos ver otro tipo de alteraciones. Ahora colocamos 2N menos 1. Y eso implica que ahora tiene 45, ya no van a haber 23 pares, uno va a quedar solo. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar eso? Monosomía. Ya está. Los tipos de aneuploidías más comunes son precisamente las trisomías y las monosomías. En cualquiera de los dos casos se ha presentado por una alteración en el cariotipo. De repente debió venir un espermatozoide con 23 y de repente vino con 24. O quizá vino un espermatozoide con 23 y el ovocito que fecundó era de 24. Es obvio que ahí se va a generar una trisomía. O también puede ser que el ovocito tenga 22, el esperma trae 23, se forme uno de 45. Y a eso sería una monosomía. Les había comentado incluso que principalmente este tipo de alteraciones en la disyunción se presentaban con más incidencia en las mujeres. Y les fundamenté por qué. Porque la mujer, cuando vimos gametogénesis, vimos que en el caso de la mujer es más probable que haga una mala disyunción por el tiempo que tienen sus gametos en sus ovarios, en las gónadas, ¿no? Y por eso hay mayor riesgo en estas células que puedan sufrir alteraciones por la edad de la célula. En cambio, en el caso de la célula sexual masculina, ¿puede haber alteraciones en la disyunción? Sí, pero no es tan probable porque estas células, en relación a las del género femenino, son jóvenes, ¿no? Son 72 días de vida. En cambio, frente a un ovocito que puede tener más de 20 años, entonces ahí existe riesgo de hacer una mala disyunción. Bien, y también revisamos los tipos de cromosomas. Los tipos de cromosomas. ¿Qué pasaría, muchachos, si nosotros tomamos en cuenta por acá, desde el par 1, desde el par número 1, vamos a tomar en cuenta hasta el par número 22. Desde el par número 1 hasta el par número 22. Si tomamos en cuenta desde el par 1 hasta el 22, ¿qué tipo de alteraciones se pueden estar hablando? Son trisomías somáticas, porque acá están los cromosomas somáticos.
En cambio, si se presenta, estas alteraciones se presentan en el par 23, entonces estaríamos hablando de una trisomía sexual. Claro, porque estos son cromosomas somáticos. El último par era cromosoma sexual. ¿Recuerdas eso? Ya, eso lo vimos en la sesión de citogenética. Sabemos perfectamente que si tenemos un par y pertenece del 1 al 22, a ellos se les va a llamar cromosomas de tipo somáticos. Somático. Y si tenemos acerca del par 23, se le conoce con el nombre de cromosoma sexual. ¿No? Ahí está. Esta es parte del cromosoma sexual. Listo. Ahí está. Y hay muchas alteraciones, pero nosotros vamos a hablar las más preguntadas en el examen. Por ejemplo, ¿qué trisomía somática podemos en este caso hablar acá? Ahí está, muy bien, por ahí lo menciona, ¿no? Por ahí lo menciona su compañera Ceballos. Bueno, su compañero o compañera Ceballos. ¿Qué dice Ceballos? Ceballos dice que acá, profe, podemos encontrar una trisomía como el síndrome. Bueno, el más conocido de los síndromes es el síndrome de ¿qué? El síndrome de Down. ¿Sí o no? Esto se genera por una alteración en ¿qué cromosoma? Esto se genera en el cromosoma 21. Por lo tanto, el síndrome de Down sería una trisomía del par 21. ¿Ya? El síndrome de Down es una trisomía del par 21. ¿Está claro? Es una trisomía del par 21. Otro. ¿Qué otro tipo de alteración podemos tener aparte de la trisomía del par 21? Otra alteración. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Down. Otra trisomía también importante es el síndrome de Patau o Patou. Ahí está, mira. Síndrome de Patau. O Patou también se le conoce. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué par es el afectado? ¿Qué par de cromosoma es el afectado? Acá el cromosoma que es afectado, vamos a poner, esto sería una trisomía del par, ¿qué par? 13. Par 13. Síndrome de Patau, par 13. Así es. Y una tercera trisomía que puede ser evaluado es el síndrome de Edwards. Ahí está. El nombre de Down, Patau, Edwards se deben a los médicos que estudiaron los signos que presentaban dichas alteraciones. Acá está el síndrome de Edwards. ¿Sí? El síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, ¿qué cosa vendría a ser? El síndrome de Edwards es una trisomía del par 18. Es una trisomía del par 18. ¿Te das cuenta? Miren estas alteraciones que pueden presentarse. ¿Sí? Par 18, par 13, par 21. ¿Qué es un síndrome? Ya, un síndrome es un conjunto de rasgos
Sí, por ejemplo, si yo veo a una persona deshidratada, ojos enrojecidos, secreción nasal, estornudo constante, entonces todo eso es un síndrome, es el síndrome de la gripe. Claro, es un síndrome. Síndrome está definido como un conjunto de rasgos que se van a evidenciar, ¿no? Un conjunto de signos que le dicen. Sí, un conjunto de signos. Y sumado al conjunto de signos, también síntomas. Así es. ¿Qué tienen en común un niño con síndrome de Down, Patau o Edwards? Lo común que tienen ellos es un cromosoma extra, uno de más. Pero, profe, ¿por uno nomás? Sí, por uno nomás hay serias alteraciones. En el caso de los tres, el que tiene mejor capacidad de sobrevivir es Down. Sí, porque Patau y Edwards, ¿qué pasa con un niñito que tiene síndrome de Patau o tiene síndrome de Edwards? No pasa del año de vida. Sí, no pasa del año de vida. O sea, imagínate que un niño que va a presentar el síndrome de Patau o va a presentar el síndrome de Edwards, no va a tener, muchachos, precisamente no va a presentar esa característica de poder desarrollar con normalidad. Y es por eso que, ¿qué pasa con estos niñitos? Mueren muchas veces, incluso algunos al poco tiempo de haber nacido. Así es, así es. Ese va a ser el gran problema que tienen estos niñitos con el síndrome de Patau o de Edwards. Sí, lo más reconocido del síndrome de... Sí, claro, parece en cíclopes, ¿no? Así es, un solo ojo. Pero en el caso de un niñito con síndrome de Down, sabemos perfectamente que en un niñito con síndrome de Down, una de las características es los rasgos asiáticos, ¿sí o no? Sí, los rasgos asiáticos. Otro de los rasgos también viene a ser de un niñito con síndrome de Down es los músculos. Tienen hipotonicidad, los músculos les pesa. Y uno de los músculos que más les pesa es la lengua, por eso ellos tienden a abrir la boca y sacar la lengua. No sé si te has percatado. En la mayoría de los casos ocurre eso. Sí, así es. También esto va acompañado de algunas alteraciones, como por ejemplo la sinapsis lenta, ¿no? Ellos tardan un poco en comprender. No es como nosotros que tenemos 46 cromosomas y a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Esto no lo hagas. Estamos en la capacidad de procesar la información y entender, porque nuestra sinapsis es buena. Pero ellos no. Ellos tienen que estar repetidas veces mencionándole qué cosas deben y no deben hacer. Sí, también tienen una línea de la palma que le llaman la palma simiesca. La línea de la palma simiesca, o sea, una línea que atraviesa su mano de lado a lado. Oblicua, ¿no? Ajá, solamente tienen una línea que le llaman la línea de la palma simiesca. Esto se conoce como la línea de la palma simiesca. ¿Simiesca de qué viene? De simio. ¿Ya? Línea de la palma simiesca, rasgos asiáticos, hipotonicidad muscular, pero algo que es en ellos también muy importante destacar es las cardiopatías. Tienen múltiples problemas en el corazón.
Así es, o sea, prácticamente pueden tener arritmias, soplos cardíacos, atresias y algunos vasos que nacen delgados, o sea, todo un conjunto de alteraciones en la cual el corazón puede tener alteraciones, sí, ¿no? Entonces, cardiopatías. Eso se conoce como cardiopatías. Todos los problemas que pueden tener en el corazón se conoce como cardiopatías. Algo también importante, bueno, producto de estas cardiopatías, el niñito o niñita con síndrome de Down empieza a tener coloraciones cianóticas en los dedos. Como tiene problemas en el corazón, no tiene esa fortaleza de poder irrigar todo su cuerpo con oxígeno. Es por eso que cada cierto tiempo empiezan a tener cianosis en las manos, en los párpados, en los labios, ¿no? ¿Por qué es eso, profe? Porque básicamente tienen cardiopatías. ¿Ya? Ahí estamos colocando las características de un niño con síndrome de Down. Cardiopatías, línea de la palma simiesca, rasgos asiáticos, una poca sinapsis o sinapsis lenta, lo cual algunos textos le ponen retardo mental. Pero algo también que en ellos está muy desarrollado, ¿no? ¿Cómo es? Tal vez sus neuronas motrices están limitadas a ciertos fallos, pero en relación a esas atrofias de las neuronas motrices o motoras, aflora el sistema límbico. Por eso que ellos son muy afectuosos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visitado, conoce a estos niñitos, rebosan de bastante energía, se resienten, ¿no es cierto? Y muy expresivos, ¿no? Te besan, te apapachan y todo, ¿no? Entonces, tienen un desarrollo alto del sistema límbico, ¿no? Un desarrollo alto desarrollo del sistema límbico. Es una parte del sistema nervioso en la cual está ligado a las emociones. ¿Sí? Así es, ¿no? En cambio nosotros a veces somos más fríos, ¿no? Las justas a la mamá, hola mamá, chao mamá. Entonces, como que nuestro sistema límbico en algunos, ¿no? En algunos no está tan pulido, ¿no? Entonces algunos incluso se avergüenzan, pues, ¿no? Que le muestren afecto al otro. No, ellos no, ¿eh? Ellos al contrario, es su estímulo, ¿no? El afecto para ellos. Así es. En cambio, Patau y Edwards no ocurren esa misma suerte. Patau y Edwards, sus alteraciones son muy severas. Tienen, por ejemplo, microcefalia, un cerebro pequeño, sin las cisuras, un cerebro liso. No tienen la separación de los ojos y por eso se ve como un solo ojo, ¿no? Como por ahí lo menciona en este caso un cíclope. Labio leporino también, ¿no? La hendidura palatina partida. La hendidura palatina está partida, ¿no? Entonces tú imagínate una persona con hendidura palatina partida, no podría, en este caso, no podría alimentarse correctamente. Sí, ¿no? Entonces por eso el síndrome de Patau, muy parecido al de Edward, van a tener complicaciones serias y por lo tanto no superan el año de vida, ¿no? Prácticamente como les dijo, o como les dije, algunos mueren incluso a los pocos días de nacer por las complicaciones que tienen. En cambio, Down, con todas estas limitaciones, puede tener un promedio de vida de 35, 40 años. Sí, porque a esa edad también el corazón ya tiene, si él nace con una complicación al corazón, ya para esa edad entonces el corazón ya tiene un desgaste, ¿no? Como todos nosotros. Todos nosotros vamos a pasar por un desgaste en el corazón, de acuerdo a cómo lo hemos tratado, ¿no? Si le hemos dado lo ideal,
Entonces, el corazón se desgasta. Entonces, en un niñito que nace con cardiopatías, aún más. Pero una persona que tiene síndrome de Down puede tener descendientes y pueden tener descendientes sin ninguna alteración. ¿Por qué? Porque básicamente su cromosoma sexual no ha sido afectado, ha sido afectado su cromosoma somático. ¿Sí o no? Lo que cambia es el somatotipo, pero los órganos sexuales están funcionales. Así que pueden tener hijos sin ningún tipo de alteración. ¿Ya? En cambio, en el caso del cromosoma sexual, nosotros sabemos que un varón en el cromosoma sexual es XY, ¿no? Es un varón normal. Y una mujer es XX. Pero a veces aparecen alteraciones como un síndrome en la cual es XXY, ¿no? Mira, trisomía. Porque en el cromosoma sexual solamente, como cualquier par, debemos tener solamente 2. 3, ¿no? Imagínate, 3. Esto se conoce, chicos, con el nombre del síndrome de Klinefelter. ¿Ya? A ellos se le conoce con el nombre del síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es cuando un varón, porque va a ser varón, sí, tiene el Y, tiene cromosoma Y, va a ser varón, pero este varón desarrolla rasgos feminoides, imagínate. Sí, va a ser un varón, por ejemplo, acá más o menos para que tengas idea, es un varón, pero al tener un cromosoma X, un X más, porque él solamente debió tener un solo X y un Y, este varón tiene 2X. Va a producir bastante testosterona, no, más estrógenos. Y entonces empieza a desarrollar mamas. Sí, hay un desarrollo de mamas. Entonces, ¿cómo se llama al desarrollo de mamas en el varón? Imagínate un varón con mamas, ahí está, por ahí lo han mencionado. La Dayanita dice por acá. No, ese es ginecomastia. Así es. A ellos se le conoce como ginecomastia. Si es un varón que desarrolla mamas, ginecomastia. Un varón que desarrolla mamas. ¿Sí? La ginecomastia es el desarrollo de mamas en un varón por tener un cromosoma X más. Esto es desarrollo de mamas. Aparte que el Klinefelter empieza a depositar más grasita en las caderas. O sea, imagínate, normalmente esos depósitos de grasa en las caderas es en la mujer, ¿no? Propio de su dimorfismo. O sea, la mujer deposita grasa en las mamas, en las caderas, en los glúteos, y entonces empieza a tener, en este caso, un rasgo distinto al del varón. En cambio, el varón aumenta la musculatura, ¿no? Incrementa la masa muscular. Entonces, un Klinefelter tiene ese problema. Y otro problema también que va a traer como consecuencia su infertilidad es el hipogonadismo. O sea, acá vamos a encontrar que este varón tiene poco desarrollo testicular. Sí, hipogonadismo se llama. ¿Qué cosa es el hipogonadismo? El hipogonadismo es el poco desarrollo testicular. O sea, son unos testículos tan pequeños que están atrofiados. Así es. Y al tener unos testículos tan pequeños, la consecuencia va a ser que no se produce ni una gotita de
espermatozoides. Así es. A ver, Candy, digo Andy. A ver, mira, ¿cuál es el problema? El problema va a ser azospermia. Claro, azospermia. Ah, ahí está la azospermia. Por eso tengan mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado porque pueden cruzarse ustedes por ahí con alguien, con un Klinefelter, ¿no? Tengan cuidado que se crucen por ahí con un Klinefelter y de repente ese problema pueda suscitar otro tipo de problemas, ¿no? Porque un Klinefelter es básicamente de ese tipo. Ah, ten cuidado, ¿no? Un Klinefelter no puede tener niños. ¿Por qué? Porque el cromosoma afectado es el sexual. Por eso tiene azospermia. La azospermia es la poca producción de espermatozoides. Y si produce espermatozoides, son defectuosos. O sea, no tienen la capacidad de fecundar. O sea, una persona que tiene Klinefelter, no, imagínate que si yo tuviera Klinefelter, prácticamente no podría dejar descendientes. No, porque los espermatozoides serían bicéfalos, con 2 colas, y tendría todo un problema. Un problema. Entonces, este problema se suscita al plano sexual. Ahí afecta. Ese es el Klinefelter. Ahora, en los exámenes, ¿cómo te puede venir? Te puede venir un Klinefelter o un jovencito con Klinefelter. ¿Tendrá corpúsculo de Barr? ¿Qué dices? ¿Un Klinefelter tiene corpúsculo de Barr? Profe, ¿qué es el corpúsculo de Barr? El corpúsculo de Barr es el cromosoma X que está duplicado. O sea, la mujer tiene corpúsculo de Barr. La mujer sí tiene, ¿no? Porque tiene 2X. Uno está expresando su información y el otro se condensa y se ve más, o se hace más visible, y a él le llaman el corpúsculo de Barr. Una mujer sí tiene corpúsculo de Barr. Acá me dicen, profe, pero ¿hay un tratamiento hormonal por lo menos para la ginecomastia? Sí, claro, sí hay tratamientos, pero en el plano reproductivo ahí sí va a haber un problema. Sí, porque ustedes saben que hay varones que pueden tener cáncer a la mama, ¿no? Sí, muchachos, hay varones que pueden tener cáncer a las mamas. Así es. Ya está. Entonces, ese es el caso de Klinefelter. ¿Ya? Tiene un corpúsculo de Barr. Un corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? El corpúsculo de Barr es el cromosoma X que está en exceso. Eso se llama corpúsculo de Barr. Le llaman corpúsculo, ¿por qué? Porque como ese X está en exceso, se condensa y se hace más visible. Se hace más visible. ¿Ya? Pero hay otro y otro. Vamos con el otro, a ver. El otro es más distintivo, ¿ah? ¿Quién es el otro? A ver, el otro sería, chicos, el XYY. Ahí están los chicos, YY. XYY. Imagínate. X, Y y Y. Claro, supermacho, así es. El síndrome del supermacho es, o superhombre también le llaman. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con el aspecto vigoroso, no, no, no. Lo que pasa es que esto lo descubrió Morgan en las moscas de la fruta. Y Morgan, cuando detecta que había mosquitas más grandes que otras, encontraba que en su cariotipo ellas tenían 2 cromosomas Y. Y por el tamaño, ¿no?, que era el crecimiento de esta mosquita, le puso ese nombre supermacho. ¿Ya? Esto es básicamente para moscas, ¿no?
Pero, no, algunos dicen ya quisiera. Ya. No, el síndrome del supermacho es terrible, cuidado. El síndrome del supermacho se reconoce por la cara larga. Si es una cara grande, sí, cara grande, ojos saltones. A eso se llama exoftalmia. Sí, exoftalmia. Exoftalmia. Bastante efusivos, una conducta bastante agresiva, bastante acné pronunciado. Ahí está, acné pronunciado. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que se ha descubierto en el caso del síndrome del supermacho. Muy altos, sí, muy altos, o sea, son tremendos en estatura. ¿No? Su altura los identifica, su cara larga, sus ojos saltones, la exoftalmia, también lo identifica, pero tiene otro problema también. Él tiene un problema parecido a Klinefelter. También tiene hipogonadismo testicular, o sea, prácticamente el problema que tiene un supermacho va a ser muy parecido al problema que tiene un Klinefelter. Poco desarrollo testicular, y esto trae como consecuencia que prácticamente no puedan tener descendientes, ¿no? La zoospermia también se evidencia en ellos. ¿Ya? Ese es el supermacho. ¿Ya? No te vayas a olvidar, el supermacho, vamos a colocar XYY, estatura alta, ¿no? Estatura muy alta. Pero exoftalmia son los ojos pronunciados y saltones. Eso se llama exoftalmia. Acné pronunciado. Sí, bastante acné pronunciado. El acné pronunciado. Y hipogonadismo también. Tienen hipogonadismo testicular. Así es. Esas son las alteraciones que encontramos en el caso del supermacho. Sí, es un problema en el plano sexual. Así es, o sea, de súper no tiene nada, ¿no? Como dice por ahí, exacto. Luego, tenemos uno que ahora es en las señoritas, XXX. ¿Cómo le llaman a las XXX? La superhembra, así es. Le llaman metahembra también. El síndrome de la metahembra o superhembra. Así es, básicamente porque se estudió en animales. Claro, ¿no? Superhembra, supermacho se estudiaron en moscas. Superhembra o conocido también como metahembra. En este caso, muchachos, una señorita con este síndrome no va a tener rasgos distintivos. O sea, no es que yo paso por ahí y reconozco una superhembra. No. Sus rasgos son como la de cualquier mujer. El problema es a nivel ovárico. Sí, a nivel ovárico van a tener problemas. Entonces, cuando estas señoritas tengan su pareja, deseen tener un niño, no puedan, ahí viene el problema, ¿no? Porque lo primero que le van a mandar a realizarse como una prueba es un examen de cariotipo. O sea, van a sacar células de su boca, van a detener la división celular, van a contar sus cromosomas para ver si tiene la cantidad correcta. Si descubren que tiene un cromosoma extra en el par 23, ahí ya dan el diagnóstico que ella es una superhembra. Y una superhembra o metahembra significa que activamente en la parte sexual no va a poder dejar ovocitos que puedan ser fertilizados por un espermatozoide. Ese es el principal problema que tiene una superhembra. Sí, ese es el principal problema. Por eso que de todas las superhembras que existe,
casi el 98% no han podido tener descendientes. Y es algo genético, ¿eh? No hay tratamiento, no hay nada que se pueda hacer. Es algo a nivel genético. ¿Ah? Ahí está. Entonces, si me preguntan en el examen, ¿cuántos corpúsculos de Barr tiene una superhembra? La superhembra tendrá 2 corpúsculos de Barr. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tiene un supermacho? Ninguno, porque solo tiene un X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tiene Klinefelter? 1, porque tiene uno de más. Ah, esas cositas pueden preguntar. Muy bien, pasamos a la tablita de monosomía. Acá encontramos una monosomía parcial. Una monosomía parcial del cromosoma 5. Sí, encontramos una monosomía parcial del cromosoma 5. ¿Qué pasa en el cromosoma 5, chicos? Bueno, en el cromosoma 5, vamos a ver acá, voy a representar el cromosoma 5. Acá está el cromosoma 5, ¿sí? Acá está el cromosoma 5. Y en su examen de cariotipo, se ve que el otro cromosoma no es que falte, sino es que falta pedacito del otro cromosoma. Lo ha perdido. Ah, o sea que por eso le llaman parcial. Una monosomía total sería que falte el otro cromosoma 5. Pero no es que falte el otro cromosoma 5, sino es que falta pedazos del cromosoma 5. Por eso le llaman monosomía parcial del cromosoma 5. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió por una delección. ¿Y qué es una delección? Una delección es una pérdida de segmentos de cromosomas. Pérdida de segmentos de cromosomas. Se pierden pedacitos de cromosomas y por lo tanto la persona tiene un síndrome que repercute en su fonación. O sea, ese cromosoma 5 tenía genes que iban a permitir una buena fonación, buen habla. Y por eso le colocaron ese síndrome, ¿no? Es un síndrome de Cri-du-Chat. ¿Se acuerdan acerca del síndrome de Cri-du-Chat? ¿Con qué nombre también se le conoce al síndrome de Cri-du-Chat? ¿Con qué nombre también se le llama al Cri-du-Chat? Maullido. Así es, el maullido de gato. El síndrome de maullido de gato se da, muchachos, por falta en el cromosoma 5, falta algunos pedacitos del cromosoma 5. Por eso tiene problemas en las cuerdas vocales. Otra característica de la persona que tiene Cri-du-Chat es que tiene acromegalia. Su cabeza crece en punta. Es acromegalia. Es un problema que tiene, en este caso, una persona con Cri-du-Chat. El Cri-du-Chat o maullido de gato presenta, vamos a poner acá, signos. Acromegalia, ¿qué es eso, profe? Cabeza en punta. ¿Sí? ¿Qué más? También orejas. Orejas recortadas. Sí, sus orejitas son más pequeñas que una persona normal. ¿Ya? Una persona sin el síndrome. Y en monosomía sexual, ¿cuál es la única monosomía sexual que se evalúa? Una que para el examen no te puedes olvidar es X0. X0. Claro, esto sí se conoce con el nombre del síndrome de Turner. Muy bien. ¿Se podrá reconocer una señorita con Turner, muchachos? ¿O pasan desapercibidas? ¿Se podrá o no? Claro que sí.
Una de las formas de reconocer una señorita con Turner es la estatura. Sí, la estatura. Estatura baja es uno de los signos más importantes de una señorita con síndrome de Turner. Sí, baja estatura, no tiene corpúsculo de vara, no tiene corpúsculo de vara, baja estatura. Pero hay algo también que en ella se presenta y es que no hay menstruación, no hay ciclo ovárico, no tiene ningún proceso reproductivo activo. Entonces, baja estatura, amenorrea. Amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Es la falta de menstruación. No hay menstruación. Sí. No desarrolla mamas, no desarrolla las caderas, su útero se queda de un pequeño tamaño y entonces esta mujer que va creciendo, va desarrollando, no puede hacer su dimorfismo sexual porque no tiene el otro corpúsculo de Barr que va a permitir la hipersecreción de estrógeno. O sea, para que una mujer en la etapa de la pubertad convierta ese cuerpo de niña en cuerpo de una mujer, ¿no? O de lo que va a ser una mujer, tiene que haber descarga de hormonas y eso lo hace cromosomas X. No tiene el otro X, no hay corpúsculo de Barr. A eso se le llama infantilismo ovárico. Los ovarios que va a tener son los de una niña. Sí, infantilismo ovárico. ¿Sí? Y además no posee corpúsculo de Barr. No posee corpúsculo de Barr. Ahí está, chicos. Entonces, no son las únicas alteraciones que puede presentar la persona por errores en el cariotipo. Hay otros síndromes, el síndrome de Arlequín, por ejemplo, síndrome de Williams, el síndrome de Marfan, ¿no? El síndrome de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. Pero en estos síndromes no necesariamente faltan cromosomas o hay cromosomas en exceso. No vayas a pensar que todo síndrome está involucrado con un cromosoma más o con un cromosoma menos. No. Por ejemplo, si me hablan el síndrome de Asperger, no voy a estar pensando que tiene un cromosoma más o tiene un cromosoma menos. Asperger tiene, un niño con Asperger tiene, igual que nosotros, 46, pero tiene una alteración sobre algunos genes que determinan parte de su sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso porque en la bibliografía tú vas a encontrar muchos síndromes, pero lo que hemos planteado en la pizarra son los que están sometidos a evaluación, ¿no? Un alumno tiene que saber si un Patao o Edward tienen completos sus pares sexuales, si tienen completos sus pares sexuales. Lo que no tienen completos son sus pares somáticos. Su par 13, hay 3. Su par 18, hay 3. Y Down, su par 21, tiene 3. ¿No? Es el par 21. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Acá me hacen una pregunta, me dicen, profesor, ¿cuál sería el síndrome más común que se presenta en el mundo? Bueno, en los últimos años, haciendo estudios entre lo que es los distintos tipos de alteraciones en el cuerpo, en el continente americano ha sido Down, uno de los síndromes. Y en Europa ha sido Asperger, ¿no? Hasta donde tengo entendido, Asperger también está aumentando en cantidades, ¿no? Que muchas veces se confunde con el autismo, ¿ya? Pero un niñito Asperger tiene habilidades muy diferentes a las nuestras que los puede convertir en alguien que da un paso en el salto evolutivo. Así es, o sea, en el mundo tú vas a encontrar, de acuerdo a los registros,
que se ha tomado en cuenta de las incidencias de las aneuploidías, Down y Asperger. Pero Asperger tiene sus cromosomas 46, idéntico, pero tiene una alteración a nivel de los genes que definen el sistema nervioso. En cambio, Down sí tiene 3 del tipo 21. Ajá, 3 del tipo 21. Ajá, así es. Muy bien, muchachitos. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Ya con esto, claro, el autismo también entra, ¿no? Pero acuérdate que el autista tiene sus cromosomas 46, igual que nosotros. También es un problema parecido al Asperger. Es parecido a Asperger. ¿Está bien? Es parecido. Es parecido, claro. El autismo también entra, está dentro de los primeros. Pero no es completo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta acá, entonces, estamos completos con citogenética.